Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches para todos. Bueno, esta semana vamos a ver la última de las creencias limitantes, no porque sea la última, hay varias ilusiones importantes más, como la ilusión de requisito, pero no las vamos a ver de condicionamiento. Hay varias que son muy importantes, pero bueno, por un tema también de que habíamos hablado de 3 meses, vamos a dar esta, que es la octava semana, y ya las últimas cuatro, como para completar las 12, van a ser las cuatro prácticas de profundización de todas las creencias que hemos visto, entrando más en la infancia y en vidas pasadas. Así que va a ser 4 semanas de profunda práctica, así que bueno, la idea es que profundicemos. Voy a compartir entonces pantalla. Muy bien, la creencia o ilusión de ignorancia, ¿no? Esto es una imagen de nuestra vida diaria, ¿no? Donde dejamos que otras personas nos conduzcan. Vamos como ciegos en la vida, por nuestras propias creencias y por nuestros condicionamientos, y ahora vamos a explicar el por qué. Muy bien. Esta creencia empezó a nacer, a formarse en nuestra sociedad a través de determinadas, en toda esta época de Kali Yuga. Antiguamente, obviamente, el saber, la importancia del saber era indispensable, y se fue poniendo como condiciones, ¿no? Acá ponemos dos imágenes de la religión como gran condicionadora a lo largo del tiempo. No solamente la Iglesia Católica, sino todas las iglesias también de los judíos, ¿no? Que no podían, las mujeres no podían leer los libros, que las mujeres tampoco, no podía haber solo el escriba y el sacerdote tenían Biblias, el resto no podían tener Biblias, no podían leer, solo tenían que escuchar la palabra del sacerdote. Entonces esto empezó a tomar mucha fuerza en toda la sociedad, porque los niños no deben hacer preguntas, las mujeres menos, las mujeres que hacían preguntas estaba mal visto. Entonces otras mujeres de la alta sociedad se reían de otras que hacían preguntas, era como querer saber o hacer preguntas era como mala educación, ¿no? Entonces empiezan a recordar todas estas cosas que fueron también inculcándonos en las educaciones y pasando de generación en generación. Entonces, también vemos acá, silencio nunca más, la religión no debe ser coerción. Entonces, dentro de los ámbitos de la religión, es importante poder preguntar, animarnos a preguntar, y por sobre todas las cosas, lo que vamos a ver es que la sabiduría la tenemos que buscar adentro, ¿no? Pero vamos a ir profundizando todos estos aspectos de la ignorancia por distintos lados. Ustedes no necesitan saber, son frases que se fueron metiendo en la sociedad. Lo que no sabes no te hace daño. Y entonces estas frases del saber empezaron a utilizarlos los mismos políticos. Entonces vemos que nos mienten, que nos han mentido sobre los extraterrestres, que nos mienten sobre
determinadas dimensiones o cosas que hacen en la Antártida, nos mienten sobre los contenidos de determinadas medicaciones, nos mienten en la prensa. Entonces hay mucha mentira atrás de lo que se supone que no debemos saber, ¿no? Em, es importante por lo menos tomar conciencia de cómo se mueven determinadas élites. Bueno, esto también trayendo toda la parte de la Edad Media, cuando una mujer se encontraba que estaba leyendo o que tenía, no sé, se incendiaron libros, ¿no? Recordamos todas las quemas de los libros, las mujeres inclusive adentro cuando uno estudia la vida de Teresa, de Teresa de Jesús, ¿no? Tenía que esconder los libros y ella tenía algunos libros y tuvo que quemarlos porque había venido la orden desde arriba, que determinados libros ahora, a partir de ese momento, ya no podían ser más leídos. Entonces, bueno, todo este silenciamiento de las mujeres en forma muy fuerte, pero también de los hombres, de los condicionamientos, ¿no? Entonces, este tema de la ignorancia, de la creencia, de la ilusión de la ignorancia como algo que bueno, que preguntar no está del todo bien visto, ¿no? Y también acá ponemos el tema de al no saber determinadas cosas, le damos nuestro poder a otros. Entonces, esto es muy importante porque como se ha grabado esta creencia de ignorancia, que no está bien preguntar, entonces le entregamos el poder a otras personas. Le podemos acá, le entregamos al poder al médico, entonces el médico nos dice de por vida vas a tener que tomar este comprimido y ahí vamos nosotros, sin cuestionar, sin preguntar, sin buscar otras alternativas, ¿no? Como ovejas a hacer lo que hace el médico, que el médico a su vez fue educado, digamos, por las industrias farmacéuticas, por las universidades que básicamente han bajado esa información. Entonces, acá ponemos este tema de despierta tu poder sanador, tú eres el único que está a cargo de tu felicidad. Parte de la ignorancia también es saliendo de los libros, saliendo de la medicina, es también darle nuestro poder al otro, ¿no? A mamá, porque bueno, mamá no fue lo suficientemente buena conmigo, entonces yo le doy ese poder a mi mamá, aunque ya tengo 50 años, le doy el poder a mi mamá de, de no ser eh, poderosa, de no ser feliz, de no ser plena, ¿no? Si tuvo a lo mejor un problema mi mamá con mi papá, porque mi papá lo engañó o lo que sea que haya pasado, entonces ahí quedo atrapada en determinados lugares de la infancia, entonces eh, como que parece que no tengo confianza en los hombres, entonces el tema de darle nuestro poder a nuestros ancestros, el poder a los mandatos que nos dieron, que nos formaron, le damos poder a nuestros egos por sobre nosotros mismos, le damos el poder a nuestros amigos y entonces, bueno, a ver, ¿y qué te parece? ¿Qué hago? ¿Hago esto o hago esto? ¿Y a vos qué casa te gusta más? ¿Qué te parece? Bueno, no, y listo. Entonces, este lugar así de entregarle nuestro poder a otro, ¿no? Entonces, tú eres el único a cargo de tu felicidad. Deja de darle a los demás el poder de controlar tu sonrisa, tu valor y tu actitud, ¿no? Si nosotros salimos con una sonrisa, si no, ahí es donde decía Samael, somos una hoja al viento, salimos y a lo mejor viene una persona que maneja
atropelladamente y ya me sacó la sonrisa. Y bueno, ¿por qué le di mi poder a esa persona que está apurada, que está estresada, que está desconectada, para que me salga mi sonrisa? No es culpa del otro, es que yo le estoy dando mi propio poder. Y eso es parte de la ignorancia. No hay que entregar nuestro poder. Entonces, de tu propio valor, porque alguien te diga que no sos suficiente, que no sos, que no está bien ni preguntar, ni expresarte, ni expresar tus emociones o tus sentimientos, y el otro te menosprecia por eso, uno le da el poder, ¿no? Uno cuando se lo cree, le da el poder a eso. Entonces, bueno, es importante. Entonces acá tenemos el poder está dentro de ti, ¿no? No mirar afuera en busca de respuestas, mirar hacia adentro y encontrarás la sabiduría. Esto está escrito en muchos lugares. Pero vamos también a ver otro aspecto que no es el aspecto de la ignorancia, sino es el aspecto opuesto, que se llama efecto Dunning-Kruger. Y entonces acá tenemos un gráfico que es la confianza y el conocimiento. Una persona que tiene muy poco conocimiento suele tener el pico de la estupidez, ¿no? A veces son los niños mismos que se creen los más rápidos del mundo, se creen, entonces bueno, uno se ríe porque no tienen conocimiento o no están en ese lugar, o inclusive una persona que a lo mejor eh, entra a una empresa y no sabe mucho de la empresa, pero tiene el cargo más importante, entonces tiene que demostrar que sabe, y entonces el pico de la estupidez, como que humilla a otros, acá hay que cambiarlo todo, y en realidad a lo mejor no sabe las cosas base de la empresa y las dificultades financieras y las dificultades más importantes. Entonces, a veces esto suelen hacerlo los mismos políticos, ¿no? Tener como los picos de la estupidez, inclusive lo que llaman los ignorantes ilustrados, llamado Samael, ¿no? Este pico de estupidez que tienen los mismos médicos, o en distintas profesiones, porque también en la parte de astronomía son picos de estupidez, o en la propia astrología son picos de estupidez, donde menosprecian, ¿no? En la antropología menosprecian, pero si vino el ser humano del mono, y esto fue hace 10.000 años atrás o 5.000 años atrás, entonces menosprecian a determinados hallazgos científicos de millones de años. Entonces, ese es el pico de la estupidez, donde hay poco conocimiento, pero la persona se cree más. Este pico de la estupidez tenemos que tener mucho cuidado nosotros, los gnósticos, porque tenemos mucha información que es diferente a conocimiento. Tenemos mucha información de nuestro maestro que ya caminó ese camino. Entonces, al caminar ese camino, muchas veces nos quedamos en el pico de la estupidez y nos quedamos discutiendo con alguien sobre vidas pasadas, cuando a lo mejor a duras penas conocemos una vida, nos quedamos discutiendo sobre las razas, cuando en realidad a lo mejor internamente nunca vimos no nos vimos a nosotros mismos en la raza Lemur o en la raza Atlante, y nos quedamos discutiendo y nos enojamos con otro porque a lo mejor lo niega, y en realidad es la estupidez de los otros con la estupidez nuestra, donde estamos queriendo convencer a alguien que está en un pico de estupidez, y nosotros que a lo mejor también, porque tampoco lo conocemos. Cuando empieza a avanzar el conocimiento en nosotros mismos, nos damos cuenta que de lo poco que sabíamos. Entonces, ups, qué poco que sé del astral, qué poco que sé de los sueños, qué poco que sé de mí misma, qué poco que sé de los egos, qué poco que sé de los mundos infiernos, de mis propios mundos infiernos, qué poco que sé de mi propia mente, de mis propias reacciones, qué poco que sé de mis creencias, de mis ancestros. Entonces, bien.
Ahí en ese momento hay como que nuestra confianza baja mucho, como que parece que nos vamos al otro extremo, como que, uy, no, no, la verdad que no me animo ni a hablar con lo poco que sé. Y después, cuando empieza a avanzar un poco más el conocimiento, ahí hay como una meseta de sostenibilidad, ¿no? Valle de desesperación es un momento donde uno se da cuenta que, ¿no? Como decía Sócrates, solo sé que no sé nada. Entonces, bueno, llegamos a esos momentos donde solo sé que no sé nada y despacito vamos en un lugar de equilibrio, en un lugar del filo de la navaja. No me paso al extremo de darle mi poder a otros, de darle mi poder a los misioneros, de darle mi poder a los instructores, sino este lugar de ir hacia adentro, porque el conocimiento está adentro y las claves las tenemos nosotros. A lo mejor hay algunas personas que conectan más con determinadas prácticas, determinadas respiraciones, determinadas sensaciones, sensibilidades, determinados códigos. Hay algunos que conectan más con la música. Entonces hay que conocerse adentro, hay que ir y conocerse. Entonces, este lugar es muy único y muy propio, entonces tampoco podemos darle ni siquiera a un misionero esa gran responsabilidad que nos corresponde a cada uno, ¿no? Y si no, nos quedamos en un lugar de pico de estupidez simplemente porque lo dijo un misionero, ¿m? Y no porque nos conocemos a nosotros. Entonces, el conocimiento está adentro tuyo. San Noel decía, aquel que sigue al Padre se convierte en caudillo de sí mismo y en bienaventurado, ¿no? Seguir al Padre es seguirnos adentro, a nosotros mismos, a todas las partes más elevadas de nuestro ser. Ese es el verdadero conocimiento. El conocimiento está dentro. Cuando nosotros entramos en nuestro corazón y nos quedamos ahí en paz, dejamos nuestra mente quieta y nos quedamos en nuestro corazón, las respuestas vienen, las respuestas se sienten, ¿no? Entonces, somos uno con la fuente eterna. Es así. Ahí es donde, si realmente no creemos que somos uno con la fuente eterna, ya ahí estamos empezando a desconectar, le damos lugar a la separatividad, le damos lugar a la ignorancia, le damos lugar a la escasez, ¿no? Entonces, somos uno con la fuente. Hay que realmente hacer ese movimiento de conectar. Somos eternos, somos completos, somos ilimitados. Somos creadores, somos el amor mismo y ahora estamos despertando a la realidad que siempre ha sido. Recuerda que la puerta de entrada a tu santuario está dentro de ti. Podemos poner cientos de estas frases que parecen trilladas y sin embargo son tan importantes que por pereza no lo hacemos. La pereza es una de las grandes trabas de nuestra evolución. Es más fácil preguntarle a un misionero que ir hacia adentro. Es más fácil. A ver, decime a ver qué interpretás con este sueño, decime a ver qué pensás que tengo que hacer con esto, en lugar de ir a consultar adentro, aunque nos equivoquemos. Bueno, a ver, sentí mal, escuché al ego y pensé, bueno, pero era la única manera de aprender a discernir las voces de adentro de mí. Vamos a medir entonces esta semana con nuestro velocímetro, las mediciones de ignorancia, cómo estamos respecto a la ignorancia, hacia un lado o hacia el otro, o a este efecto de Kruger, ¿no? Vamos a ver las mediciones, vamos a hacer una relajación, vamos a poner el foco, el velocímetro, dónde estamos posicionados, cómo es mi mejor versión al 100%, sentirla y creencias que me limitan para llegar al 100%. Y también, como última creencia, vamos a volver a buscar y anotar en nuestro diario qué frases o dichos escuchábamos en casa de niños cuando nos silenciaban. Vayan a ver todas las que nos silenciaron. Vayan y busquen.
A ver cuándo nos decían que nos teníamos que callar la boca, los mismos docentes en las escuelas, cuando otros chicos se reían por lo que nosotros preguntábamos. Vayan a ver esos movimientos, porque esos movimientos son los que, ¿no? Mejor me voy para adentro. Yo recuerdo, había una amiga que ella no podía decir que no sabía, ¿no? Y no sabía de dónde venía, pero no podía decir que no sabía. Ella le preguntaban algo y ya era grande y todo, y empezaba a hablar y decía, y ella decía, yo me inventaba todo. Realmente mentía, armaba todas las mejores, pero realmente no podía decir no sé, no lo podía decir. Entonces dice que entró en meditación y vio en una oportunidad, no sé si ya lo conté, a lo mejor lo estoy contando de vuelta, me disculpan si lo conté a veces con los distintos grupos, y dice que entró en meditación y vio que en el jardín de infantes había una docente que le vino así en una meditación, una docente de jardín, una maestra jardinera, eh, insultándolo a un nene de adelante de su asiento, porque el nene no estaba, hacía un dibujo y no podía hacerlo. Y entonces la mujer lo empezó a insultar, que como que no podía, y fue un montón de insultos. Entonces ella dice que como que se bloqueó, no podía recordar esa imagen, solo le apareció en meditación años y años después de trabajo interno. Y y entonces ahí ella se dio cuenta que ella se había programado por decir, no, si yo digo que no sé, a mí mira cómo me insultan. Entonces el chiquito decía, ¿no? Decía, es que no sé, no sé, no sé, que lloraba y decía, no sé, no sé, y entonces la mujer seguía insultándolo, ¿no? Entonces, bueno, fíjense como un trauma de la infancia que puede venir de cualquier lado. Lo que nosotros decimos, esos condicionamientos sociales, no necesariamente de los padres, nos pueden realmente condicionar. Entonces, busquemos la mentira de nosotros mismos, la famosa mentira de nosotros mismos, ¿sí? Vamos a ver las frases o dichos que escuchábamos, lemas familiares, cómo se hablaba de nuestros ancestros, cuando preguntaban, cuando había una mujer que había estudiado, a lo mejor, y que quería saber más, cómo se, ¿no? ¿Qué decían los otros familiares cuando había alguien que estudiaba? ¿No? Cómo miraban nuestros padres a sus familiares y a los familiares del marido o esposa con respecto a este tema de la ignorancia, del saber, ¿no? Cuando había uno que tomaba protagonismo y no sabía nada, pero siempre era el que sabía de todo y que parecía que sabía de todo. Bueno, a ver qué pasa con el pico de la estupidez. ¿Fue alabado en nuestra familia el pico de la estupidez o no? ¿No? Como ir buscando profundamente. ¿Y qué programas copiamos para pertenecer a ese núcleo familiar? ¿Sí? ¿Y qué cuentos nos contaban de pequeño? Bueno, muy bien. Muchas gracias. Trabajemos firme esta semana, firme en esta creencia. Y así ya la semana que viene vamos a ir solo con prácticas más profundas. Abrazos, buena semana.